De esa forma voy a ir construyendo mis planillas, ¿ya? En este caso, en Excel. Ahora, en este caso, lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿ya? Muchas personas me dicen, uy, qué feo, eso lo mismo puedo hacer en Word, digamos, ¿no? Entonces, sí, evidentemente pueden hacer lo mismo, inclusive se puede copiar y pegar, y automáticamente como tabla se va a copiar, ¿no? O aunque no. Ah, bueno, se copia como tabla, pero no tienen los bordecitos, ¿ya? A ver, le voy a poner los bordes más, ¿ya? Atiéndanme esta parte más. Estas líneas que están viendo aquí, estas líneas no se van a imprimir. Son líneas de guía nomás que sirven para poder saber qué información tiene y cuáles son las celdas, ¿no? Que estás diseñando en tu planilla, nada más. Si tú quieres que los bordes se impriman, porque si estamos trabajando con planillas es mejor que estén bordeados, haz lo siguiente. Seleccionas todas las celdas, con clic izquierdo sostenido, seleccionas y vienes acá y lo pones así. Seleccionas esto y con esta opción de aquí le pones bordes. Aquí puedes poner qué borde quieres. ¿Quieres que se pinte el borde izquierdo, el borde derecho, que no tenga borde, el borde inferior, el superior, o que todos los bordes se pinten? En este caso, le voy a poner que sean todos los bordes. Y miren, automáticamente se ha pintado los bordes. Ahora sí, esto sí se va a imprimir, ¿ya? Lo demás solamente es guía. Me lo voy a copiar y lo voy a pegar como tabla. Entonces, miren, se puede pegar así, como si fuera una tabla normal en Word. Entonces, muchas personas me dicen, ah, pero esto mismo puedo hacer en Word. Inclusive Word tiene la posibilidad de poder corregir. Excel no corrige. Ojo con esto. Excel no tiene corrector así automático, ¿ya? Hay que saber escribir bien, en este caso, la información que pongas en Excel, por favor, ¿ya? Eso, muy importante, ¿ya? Aquí me corrige, miren, aquí me está corrigiendo. Como son nombres propios, me está corrigiendo el inicio de la mayúscula, ¿no veo o no? Miren, pero aquí no me corrige nada. Ojo con aquello, Word no tiene ese corrector, ¿ya? Aquí tal vez podamos hacer la corrección, pero como cada celda es independiente, entonces no se preocupa tanto por aquello Excel, ¿ya? Luego les explico por qué. En este caso, ahora, aquí está. Miren, tengo la misma planilla. Ahora, supongamos, esta es la diferencia. Supongamos que aquí voy a insertar una nueva columna abajo. Aquí. Voy a insertar, nueva columna por debajo y aquí vamos a poner un total, ¿ya? Aquí voy a poner un total. Ah, bueno, aquí no. Aquí, total, ¿ya? Y lo voy a alinear hacia la derecha y aquí. Ahora sí, aquí inclusive puedo dibujar la tabla para que no haya ese problema. Aquí lo voy a ver, me está mostrando aquí, lo puedo dibujar, dice, lo he dibujado, ¿no? Ahí está, así quiero. Entonces, total. Y aquí, lo que quiero ahora es, en este caso, lo siguiente. Si yo estoy anotando aquí los nombres, solamente he puesto 4 personas, ¿ya? Pues solamente es un ejercicio, un ejemplo nada más. Pueden ser 10, 20, 100 y demás, ¿ya? Entonces, en este caso, acá estoy anotando los montos de los precios o de los montos que cada uno ha dado. Lo normal es que esto lo haga con estos montos, los sume. Yo quiero saber cuánto tengo ahorita en mi bolsillo. Digamos que yo soy el tesorero, el encargado de la economía de mi curso, entonces tengo que saber cuánto tengo, ¿ya? Si esto estaría trabajado en Word o a mano, en papel, te ves obligado de que tú hagas una calculadora o lo hagas manualmente, entonces, pero la suma lo tienes que hacer tú, ¿ya? Entonces, ¿qué sería? 55 más 65 más 100, ¿no veo o no? Para saber cuánto es el total, tendré que sumar cada uno de estos valores y colocar el monto, 250. Entonces aquí ponemos 250. Listo. Así tendrías que hacer si tuvieras hacer, si lo estás haciendo en Word o si lo haces en una libreta de forma manual, lo mismo. Tú te tienes que encargar de que coloques los valores ahí y obviamente calcules tú manualmente también la suma. Y eso está mal, ¿ya? No es que está mal que lo hagas manualmente, pero hacer cálculos de forma manual, que tú lo hagas, siempre conlleva a un margen de error alto, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que te puedes equivocar en varios aspectos, ¿ya? Por ejemplo, un error puede ser, como somos humanos, entonces yo me puedo equivocar simplemente al hacer el cálculo a través de la calculadora, ¿no? Al hacer rápidamente, digamos, 55 más, digamos, en vez de ponerle 65, le pongo 35, más 100, más 30, igual 222. Entonces aquí tengo 220, o 220 lo que me salió, ¿no? 220. Entonces aquí tengo 220. La pregunta es, ¿estará bien los 220? No,
He cometido un error, me va a sobrar dinero y voy a decir, ¿qué ha pasado? ¿No? Todavía si el dinero te sobra, tú puedes darte cuenta, pero si haces faltar es peor. Por ejemplo, aquí, digamos, 55 más, digamos, 65 más 100 más, y aquí en vez de poner 30 le pongo 60, igual 280. Entonces aquí debe haber 280, pero cuando yo revise mis bolsillos no va a haber 280, va a haber menos. Entonces, de alguna forma, es más susceptible a cometer errores trabajar así, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Word, si bien puedes hacer las mismas tablas que hace Excel, tú lo puedes hacer, pero lamentablemente Excel no puede hacer estos cálculos de forma automatizada. Y este es el objetivo principal que tiene Excel, que es poder hacer cálculos automatizados, poder automatizar cálculos, ¿ya? ¿A qué me refiero con automatizar cálculos? A que Excel, de forma automática, él haga los cálculos por ti, ¿ya? Ya así vamos a empezar ya a ver las fórmulas, ¿ya? Entonces aquí voy a hacer lo mismo. Voy a colocar total, ¿ya? Y aquí voy a colocar el monto del total. Miren, como ustedes verán, acabo de colocar información en una nueva celda, que ya no se ha pintado. Entonces tú tienes que preocuparte por colocar otra vez los bordes, ¿ya? Lo pintas y le pones inicio aquí, bordes, todos los bordes. Y automáticamente él te va a poner los bordes también. Ya cada vez que vas incrementando, te preocupas por colocar los bordes también ahí, ¿ya? Perdón, alineaciones. Esta información lo quiero alinear aquí, al medio, a la izquierda o a la derecha. Lo mismo, miren, tenemos aquí las alineaciones de la misma forma que funcionan en Word, está eso. Miren, medio. Lo único que no tiene es la justificada, ¿ya? Pero en Excel tenemos estas tres alineaciones más, ¿ya? Que son superior, medio y por debajo, en la parte inferior. Superior, inferior, medio, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si la celda es grande, ahí vamos a ver, miren, acá. Si la celda es pequeña, parecería que estas opciones no funcionan. Miren, a mucha gente confunde y dice, a ver, superior, no, no ha hecho nada, no sirve esa opción. Medio, no, no sirve. A la parte inferior, no, no sirve. Es que no es que estas opciones no sirvan, sino que como la celda es muy pequeña, no se puede ver este movimiento. Pero miren esto, lo voy a alargar, lo voy a hacer más gruesa la celda para observar estos tres tipos de alineaciones que no tiene Word, pero sí Excel tiene porque la información se trabaja en celda. Lo voy a poner superior. Miren, ahora sí se ve, se ha ido en la parte superior. Entonces, esto significa que la información se está dando en la parte superior alineada a la derecha. Le voy a poner medio, se ha ido al medio respetando su alineación a la derecha, pero se ha ido al medio de toda esa celda, ¿no o no? Inferior, se ha ido a la parte inferior, respetando su alineación a la derecha. Entonces tenemos tres tipos de alineaciones que sí funcionan, pero solamente vamos a poder observarlo con claridad haciendo esto, ¿ya? Yo no quiero que esté alineado al medio y al medio. Miren, ahí está, alineado al medio y centrado al medio. Entonces tenemos eso, podemos ir acomodando así la información. Pero si la celda es demasiado pequeña, no se nota aquello. Mira aquí, por ejemplo, lo voy a poner acá. En teoría ahorita está al medio y alineado a la izquierda, pero como la celda es muy pequeña, obviamente no se nota esta alineación, pero sí existe, no es que no funcione, ¿ya? Muy bien, hasta aquí estoy haciendo lo mismo que tengo acá. Ahora, aquí, ¿ya? Aquí, vamos a hablar sobre el objetivo. Este cálculo no es automático, hemos dicho que este cálculo es manual y que yo al momento de hacer el cálculo aquí puedo cometer errores. Ahora sí, otro error mucho más fuerte todavía, ¿ya? Como este proceso es manual, este cálculo de este total es manual, otro error que se puede cometer lo siguiente. Digamos que Ruth Pinto acaba de darme más monto, digamos que me dio 30, pero ahora me dice, ¿sabes qué? Te voy a aumentar 20 bolivianos más. Entonces, en total sería 50, ¿no? Como este monto de aquí ha cambiado, obviamente la suma también ya no es pues 280, esto también ha cambiado. Entonces, en cualquier momento que yo haga el cambio de aquí, de cualquiera de estos montos que me den estas personas, tengo que volver a calcular manualmente este total. Y eso no es conveniente. Volver a calcular, porque si yo no lo vuelvo a calcular, este monto ya no es real. Ya se ha equivocado, ¿no veo o no? A ver, ¿cuánto sería esto? Bueno, a ver, 55 más 65. Ahora voy a hacer una suma que esté bien. Más 100 más
50. ¿Cuánto iba a decir? 270 es. Y miren, ya 70. estaba mal. 270 es esto. Pero ahora digamos que lo cambia más. Digamos que Ruth Pinto viene y me dice, ¿sabes qué? Te voy a dar nomás a 80 bolivianos. Ahí está. Yo agarro y le cambio a 80 bolivianos. Pero ya no es 270 esto. Entonces, miren, el hecho de que Word o yo, usando una libreta, no pueda hacer ese cálculo automáticamente, entonces me lleva a cometer más errores. ¿Ya? Y eso que estamos hablando solamente de una suma. En contabilidad se hace muchos más cálculos. Por eso es mejor que esté automatizado todo para que ya de esa forma me acelere el trabajo. ¿Ya? Entonces, en esta parte sería así. Entonces, ahora sí les voy a mostrar el potencial de Excel acá, ¿ya? Miren, entonces, Excel tiene la capacidad, tiene el potencial de poder insertar, en este caso, fórmulas, ¿ya? Se llaman así, insertar fórmulas, las cuales yo pueda, a través de estas fórmulas, automatizar procedimientos, ¿ya? Automatizar procesos, automatizar operaciones matemáticas, que es lo más importante, operaciones matemáticas en realidad lo que hace, ¿ya? Miren esto, si yo en Excel, miren esto, si yo en Excel tendría que hacer esto, 55, calcularlo manualmente, como la calculadora, al igual que en Word, no serviría de nada Excel. No, ¿dónde está el potencial que tiene él? Si estamos diciendo que Excel tiene como objetivo poder, en este caso, hacer cálculos automatizados. ¿Qué quiere decir cálculo automatizado? Que automáticamente él lo va a hacer el cálculo, ¿ya? ¿Ya? Pero tampoco lo hace por magia. Todo cálculo que haga la máquina lo hace a través de una fórmula, ¿ya? Que nosotros le vamos a colocar, ¿ya? Miren esto, les voy a mostrar esta parte. Voy a colocar la fórmula, ¿ya? Igual, suma. Voy a colocar la fórmula ahorita, pero luego les voy a explicar esto a detalle. Quiero que vean el potencial. ¿Ya? Voy a colocar la fórmula y es listo. Ahora, miren, acabo de colocar aquí, esta es la fórmula o la función, en realidad, la función que permite hacer un cálculo, ¿ya? ¿Qué estoy haciendo? Estoy sumando todo esto. Miren, Excel automáticamente ha dicho, ya, la suma de todo esto es 250, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja de que Excel hayas puesto una fórmula? De que automáticamente este cálculo ya está programado, por así decirlo, para que Excel cada vez que haga un cambio, automáticamente calcule. Por ejemplo, miren, Ruth Pinto Mamani, digamos que me ha dado 30, pero ahora me ha aumentado a 50 bolivianos. Miren, le pongo aquí 50 y observen que Excel automáticamente va a reconocer este cambio y va a cambiar el valor. Miren, aquí está. Miren, él automáticamente cambia, dice, ya no es 250, es 270. Digamos que por algún motivo, digamos que Marco, digamos, Elsa, nos ha dado 100. Digamos que me dice, sabes que 10 pesitos devolverme, te voy a dar después, necesito para mi taxi. Entonces, no había sido 100, es 90. Entonces, 90 bolivianos le ponemos aquí. Miren cómo este total automáticamente va a cambiar de valor. Entonces, esta es la ventaja que tiene Excel. Por eso se llama hojas de cálculo o en este caso, cálculo automático. Que después de que tú pones la fórmula correcta, él automáticamente hace todo por ti. Lo único que tienes que poner son estos valores y él automáticamente suma. Entonces, esto es lo que Word no puede hacer, ni siquiera manualmente podemos hacer. Por lo tanto, esta es la ventaja que aprovechan los contadores para que automáticamente trabajen con planillas ya hechas y todos los cálculos de sus balances, todo el cálculo de sus impuestos que tienen que pagar, todo el cálculo de varias cosas, la haga automáticamente Excel. Entonces, por eso se llama hoja de cálculo automatizada a este paquete. ¿Se entiende por qué se llama así y cómo se puede hacer? ¿Cómo se entiende o no? Sí, sí. Ya. Ahora, lo importante entonces es ahora saber cómo yo le puedo poner estas fórmulas. Ahora sí vamos a poder insertar las fórmulas, ¿ya? ¿Cómo se puede poner estas fórmulas aquí? ¿Cómo se hace aquello? Entonces, es lo que vamos a aprender. Hacer la planilla y colocar esta información no tiene nada de difícil. Es como colocar información en cualquier tabla de Excel. Lo que tengo que aprender ahora, bueno, en cualquier tabla, ya sea de Word o de Excel, porque estoy colocando la información manualmente. A ese le conozco como entrada. Ya luego les voy a explicar mañana, pienso que vamos a llegar aquí, ¿ya? Lo importante de Excel es saber colocar las fórmulas que permitan automatizar, en este caso, operaciones. ¿Cómo se coloca aquello? Entonces, ahora sí, vámonos a esto. Entonces, una vez que nosotros hemos identificado el objetivo que tiene el paquete, ahora lo que vamos a hacer es saber cómo colocar, en este caso, las funciones, ¿ya? Las fórmulas. Atiéndame. Hay varias formas de hacer esto, ¿ya? Vamos a aprender todo.
La primera forma se le llama el método primitivo, ¿ya? Método primitivo. Yo lo llamo así, ya les explico por qué. En libros, en otras, le llaman de otra forma, ¿ya? Entonces, tenemos dos métodos que permiten hacer esto, ¿ya? Tenemos el método primitivo y el siguiente método es, en este caso, el método por función. Método por función, ¿ya? Inclusive, el método por función, esto lo vamos a convertir en una lista multinivel. El método por función, inclusive el método por función, tiene dos, la que son método dato a dato, dato a dato, y el método por rango, ¿ya? Entonces tenemos estas estas formas de colocar una función que permita automatizarme un trabajo, ¿ya? Pero antes de hablar del método, hoy día vamos a avanzar el método primitivo. No nos va a alcanzar el tiempo para más, ¿ya? Antes de hablar de los métodos, tenemos que entender nosotros aquí dos cositas, ¿ya? Aquí, por favor, vamos a recordar matemáticas, ¿ya? Estas fórmulas no son magia, no son brujería para que calcule todo. Todo tiene una base fundamental. En este caso, la base del funcionamiento de Excel simplemente es la matemática, ¿ya? Y esa parte lo tienen que entender. Para que antes de que yo explique el método primitivo y los demás métodos que hay, ¿ya? De aquí vamos a empezar. Tenemos que entender dos cosas bien importantes. ¿Qué es una constante? ¿Ya? Aquí. ¿Qué es una constante? Aquí vamos a hacerlo más grande también, en negrilla. Y tengo que entender qué es una constante y qué es una variable, ¿ya? A ver, recordando un poquito sobre estos aspectos. ¿Quién me puede decir qué es una constante? ¿Qué se entiende por constante? En matemática hablamos, ¿no? Su valor es constante, decimos. ¿Por qué decimos que su valor de algo es constante? Hablamos bastante de aquello. En física hablamos también bastante de aquello. Por ejemplo, hago algo para que se recuerden. Por ejemplo, en física se habla de que, por ejemplo, la gravedad es constante. ¿Por qué decimos aquello? ¿Qué es constante? Eso en colegio se abarca, ¿no? ¿Qué es una constante? ¿Nadie? Porque su valor no cambia, Inge. Ya, eso es ¿por qué se llama constante? El valor no cambia. Pues decimos que el valor de la gravedad es una constante porque el valor de la gravedad en el sistema internacional vale 9,81, ¿no ve? Como es una, en este caso, aceleración es metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, en este caso, ese es el valor y no va a cambiar nunca. Es como el valor de pi, por ejemplo. Pi también se le considera un valor constante, porque pi, ¿cuánto vale? Vale 3,1415 y así. 3.1416. ¿No? 14, 16 y demás. Tiene, en realidad, los decimales que tiene el pi es infinito, ¿no? Pues trabajamos con un estándar, que es 14, 15 o 14, 16, ¿no veo o no? Pero ese valor cambia, ¿no? Ese valor es constante y nunca va a cambiar, es el mismo valor. Entonces, en este caso, a eso les llama constante. Constantes aquellos valores que no cambian, ¿no veo o no? Entonces ahí, ¿no? Los que no cambian de valor son fijos, pues llaman constantes, ¿ya? Ejemplo, por ejemplo, aquí voy a poner un ejemplo, a ver, sería, digamos, el número 100. ¿El 100 es constante, sí o no? Sí, ¿no ve? ¿Cuánto vale el 100? Pues vale 100. Y 100 va a valer 100. Entonces, es un valor constante. Menos 56. ¿Cuánto vale menos 56? Menos 56 es menos 56. Entonces, no es de que a veces menos 56, a veces vale 2. No, no hay eso. Menos 56 es menos 56. Entonces, es un valor constante. ¿Sí o no? Automáticamente. ¿No o no? Las constantes, automáticamente, cualquier número descrito de forma natural es un valor constante. El 100 vale 100. Siempre vale 100. El menos 56 vale menos 56. El 45,22 vale 45,22. Entonces, hay constantes. Bueno, en este caso, estos números por naturaleza son constantes, ¿no veo o no? Pero hay constantes, en este caso como pi también, que están representadas por una variable, pi, por ejemplo, pi, que tiene un valor, que es 3.1416, como dicen, ¿no? 1416, o 1415 también he visto que le ponen. Bueno, 1416 le voy a poner. Redondeándolo, creo que es el 1416, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, en este caso, pi es un valor constante, ¿ya? Pero pi, en este caso, vale 3.1416 y siempre vale este valor. Por eso es constante, ¿ya? ¿Se entiende, no? ¿Y qué será una variable entonces? Si las constantes son estos, ¿qué será una variable?
Son los que cambian sus valores. Exacto, variable viene de variar, de que varían, ¿ya? Entonces las constantes no cambian y las variables son aquellos que varían. ¿Ya? Que su valor cambie. ¿Ya? Que su valor puede cambiar, ¿no? ¿O no? Cambia, puede cambiar. Ahí está. Listo. Son aquellos valores que no cambian, son aquellos que su valor puede cambiar. Puede cambiar, ¿no? ¿O no? Puede cambiar. Variar, pues se llaman variables. ¿Cuáles serán las variables? A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo de variable, por ejemplo? A ver. En matemática también se maneja bastante, que en física, en química, bueno, siempre hablamos de constante variable, siempre hablamos de aquello para hacer cualquier cosa matemática. Yo os pongo un ejemplo. Digamos la variable A. En este caso, ¿ya? Que okay, son aquellos que, aquí lo vamos a cambiar, son aquellos que pueden, pueden valer, pueden tomar, no valer, tomar cualquier valor y cambiar, ¿ya? Más o menos así se entendería esto, ¿ya? Ahí está. ¿Por qué digo que A es variable? ¿Ya? ¿Por qué digo que A es variable? Porque en este momento si les pregunto a ustedes, ¿cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? ¿Se puede saber cuánto vale A? No ve. No se puede saber porque es una variable. No sé cuánto vale A. En cambio, pues sí, ¿cuánto vale el 100? El 100 es 100. Ya es un valor constante. En cambio, no puedo decir cuánto vale A porque en este caso es una variable. Normalmente en matemáticas, las variables son letras del alfabeto, ¿no ve? Inclusive en matemáticas nos dicen, las primeras letras son variables conocidas, las últimas letras son variables desconocidas. En ecuaciones son las que tengo que calcular, ¿no ve? Hallar, encontrar. Entonces, en este caso, tenemos aquí, las variables son, en matemáticas son letras del alfabeto. En Excel también van a hacer, van a ver qué diferencia hay, ¿ya? Aquí, por ejemplo, A. En este momento puedo decir A vale 15. Entonces, las variables, como no tienen un valor definido, pueden valer cualquier valor, ¿no veo o no? Entonces, en este momento. Ahora sí, una vez que yo le he dado un valor a A, ahora puedo decir A vale 15. Ahora, otra variable puede ser, digamos, B1. También es variable, B1, también puede ser así, B1. Que digamos, le pongo un valor. B1 por el momento. Si no le asigno un valor a esta variable, entonces esta variable no se sabe cuánto vale. ¿Por qué? Porque puede valer cualquier cosa, es variable. Puede valer cualquier valor. Entonces, las variables, para que tengan sentido, tienen que tener valores asignados, ¿no veo o no? Entonces, yo le voy a asignar un valor. B1, digamos que vale 45 o digamos 4,5. Entonces, B1 vale 4,5. Entonces, en este caso, A es variable y B1 también deberían ser variables. ¿Pero por qué? ¿Por qué son variables? Porque en este caso, primer momento, no tienen un valor definido como las constantes, sino que pueden valer cualquier valor. Y lo más importante, como me dijo su compañera, de que pueden cambiar de valor. Entonces, A no siempre va a valer 15. A en algún momento puede cambiar. ¿Qué pasa si yo digo A vale 13? Entonces, en este momento estoy haciendo un cambio de variable. ¿Qué estoy diciendo? A vale 15, B1 vale 4,5, pero ahora A vale 13. ¿Qué quiere decir esto? Que A está cambiando de valor. Cuidadito que estén diciendo, es que A vale 15 y también vale 13. No, no hay que A vale 15, vale 13. No puede haber una variable que valga dos valores diferentes. No hay eso. Toma un solo valor. Entonces, ¿aquí qué está pasando? Está cambiando de valor. A valía 15 en un principio, pero luego ha cambiado a 13. Entonces, A ha cambiado su valor de 15 a 13. Entonces, esta propiedad hace que se llamen variables. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, Ya. Ahora sí, después de haber recordado esos dos conceptos elementales, que si me iría a la matemática les explicaría inclusive las notaciones fundamentales, las notaciones generales de las ecuaciones de cualquier, todos trabajan con esto, ¿ya? Pero bueno, no vamos a llegar a ese aspecto. Lo que vamos a hacer ahora es irnos al método primitivo. Ahora sí, les voy a enseñar cómo colocar la fórmula en su método primitivo, ¿ya? Ahí está. Cualquier función, atiende, ahí es importante. En Excel, cuando tú quieres colocar información en las celdas, tienes dos alternativas. ¿Cuáles? Puedes colocar un valor cualquiera o puedes colocar una fórmula para automatizar. Obviamente, si pones una información cualquiera, es como colocar cualquier información. No afecta en nada. ¿Ya?
Pero en Excel, si quieres colocar una función, tienes que colocar por delante el símbolo del igual. Ya aquí. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero colocar una fórmula que automatice alguna operación matemática, para que Excel entienda que estás colocando una fórmula, una función que haga un cálculo por ti, tienes que colocar por delante el símbolo del igual. ¿Se entiende? Así se pone. Ahora sí, vámonos al método primitivo, ¿ya? Se llama método primitivo, atiéndame, se llama método primitivo porque hace las operaciones, ¿cómo les diría? Hace las operaciones en su forma más natural que hay. Por ejemplo, yo les diría, digamos, tarea, sumar 15 más, o no más, 15, digamos, ya, más, digamos, 12 más 3. ¿Cuánto es? Digamos que yo os doy esta tareita que, bueno, parece de escuela, pero así es. Entonces, les estoy diciendo que me hagan esta operación. ¿Qué es lo más básico y lo más primitivo que harías tú? Pues tú dirías, pues colocamos 15 más 12 más 3, porque todo esto que está aquí se refiere a esta operación matemática en su forma primitiva, ¿sí o no? Entonces, se llama método primitivo porque tú describes las operaciones matemáticas que hay. Luego les voy a explicar qué son las funciones, ¿ya? Entonces, tú describes qué operaciones hay, si hay sumas, si hay restas, o sea, tú describes las operaciones matemáticas en su método, en su forma más primitiva. ¿Cuál es su forma más primitiva? Pues en su expresión algebraica matemática como tal. ¿Se entiende? Entonces, en Excel, las primeras funciones que se pueden hacer, y esto es importante que entiendan, porque no todos por función, son las primitivas. Entonces, ¿tú qué harías en papel? Haces esto, operas y encuentras un resultado, ¿no ve? Lo mismo es en Excel, lo mismo expresas en Excel, ¿ya? Lo mismo expresas en Excel, solamente que tú tienes que poner el símbolo igual por delante. Entonces, ¿qué quiere decir? Esta operación matemática se puede expresar en Excel de esta forma, colocando el signo igual por delante y luego expreso la operación que yo quiero en su forma primitiva. ¿Qué estoy diciendo? Que se sume el 15 más el 12 más el 3. Entonces, esta acaba de ser mi primera función que se inserta en Excel en su forma primitiva. ¿Ya? ¿Se entiende? Aquí voy a poner, ¿cuál es mi objetivo? Aquí estoy diciendo sumar 15 más 12 más 3. Está bien, pero aquí yo quiero sumar este 55, este 65, este 90 y este 50. Entonces, ¿qué se pone? Se pone igual y empiezas a decir ¿qué se va a sumar? El 55. Entonces ponemos 55 más. Luego, ¿qué va a sumar? El 65 más 65 más. Luego le ponemos 90. Luego le pongo más y luego le pongo 50. Una vez que hayas terminado de colocar la expresión matemática y obviamente que sea coherente, que esté bien, entonces le pones enter y miren que Excel automáticamente va a colocar el resultado, 260. ¿Por qué ha puesto 260? Porque la suma de esos valores da 260. Miren, aquí va a estar 55 más 65 más 90 más 50. ¿Esto cuánto sería? 260 y Excel automáticamente pone 260. Acabo yo de colocar. Miren, esto no es una información cualquiera. Recuerden ustedes que cuando le ponemos el signo igual por delante, para Excel es que él tiene que hacer este cálculo matemático por mí y acaba de hacerlo. Él dice que esta suma es 260 y es 260. Entonces, acabo de colocar mi primera operación en su forma primitiva. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, pero es algo complicado, yo pienso, ¿no? Porque hay que estar poniendo uno por uno el monto y nos podemos equivocar igual. Ya, lamentablemente el método primitivo va a ser su mejor amigo, por más complicado que sea. ¿Saben por qué? Porque en la contabilidad y en cualquier cosa, no todo hay por función. Yo sé a lo que te estás refiriendo. Te refieres a que en vez de hacer esto le pondremos y suma, igual suma y demás, ¿no ve? Eso se llaman funciones, ¿ya? Lamentablemente, no todas las funciones de Excel están hechas o están para ti. En algún caso, sí o sí vas a tener que utilizar este método. Por eso lo estoy explicando, ¿ya? Entonces, este método, por más complicado que parezca, sí o sí, en algún momento nos va a salvar la vida, ¿ya? Así que hay que tomar muy en cuenta, ¿ya? Ahora sí, parecería complicado colocar la operación, al final de cuentas igual sigues teniendo un margen de error, ¿no? Pero este método hay que usarlo. Como les digo, no todo está automatizado. Hay empresas que tienen cálculos muy personalizados. ¿Qué quiere decir? Que ellos tienen su propia fórmula para hacer algo. Entonces, esa propia fórmula difícilmente en Excel va a estar ya en función.
Entonces, ¿qué tienes que hacer? Hacerlo de forma primitiva, sí o sí, ¿ya? Vamos a llegar a eso ahorita, más adelante os voy a mostrar una ecuación. A ver, quiero que me hagan esto, os voy a decir, por función no van a poder, automáticamente lo primitivo va a salvar. Mañana vamos a hacer un ejercicio sobre eso, ¿ya? Les voy a mostrar. Pero este tiene un problema bien grande, ¿ya? Aquí hay algo importante. A ver, ¿quién me responde? Acabo de colocar la expresión que me sume 15 más 12 más 3. Miren, en su forma algebraica, ¿no ve? La única diferencia es colocarle el igual aquí, nada más, ¿ya? Esta expresión está puesta en base a constantes o en base a variables. ¿Quién me puede decir? ¿En base a constantes o en base a variables está eso? Pero está clarito. A variables. ¿Variables? ¿Cuál es la variable? No hay variables ahí. Son constantes. Estoy diciendo, Ajá. sumame el 15, sumame el 12, sumame el 3. Si fueran variables, este valor podría cambiar. No, no está cambiando. Estoy haciendo una suma de constantes. ¿Sí o no? Entonces, ¿dónde está el problema de esto? Atiéndame por eso biencito. La suma de constantes, ¿qué va a dar como resultado? Otro valor constante, ¿ya? Y ese es un problema bien grande aquí. Miren, acá. Les he mostrado, aquí está. Acabo de poner la fórmula expresada por constantes. Pero ¿quién me puede decir? ¿Quién se dio cuenta de que colocar la fórmula está bien, pero trabajar con constantes está mal? ¿Por qué? ¿Quién se dio cuenta y me puede decir? Lo que les puede ayudar es lo siguiente. Nuevamente, matemática. La suma de, digamos, de valores constantes va a dar siempre un resultado constante también. Sí o sí. ¿Por qué digo aquello? ¿Por qué me atrevo a decir eso? La suma de constantes es otra constante. Ya. A ver, miren esto. Miren esto. Tenemos 5 minutos todavía. Tal vez aquí vamos a quedar. Luego mañana hablamos de las variables. Atiendan esa partita, por favor. Miren. Acabo de poner la fórmula. Supongamos que Ruth Pinto, en vez de darme 50, me ha aumentado 20 bolivianos más. Por lo tanto, sería 70, ¿no ve? Le pongo 70 aquí. Quiero que vean el resultado final. 260 es. Si le cambio 70, este resultado debería haber cambiado, ¿sí o no? Pero estará bien que siga siendo 260, ¿sí o no? No. No, ¿ve? Pero aquí se preguntaron ustedes, ¿qué ha pasado? Excel no funciona. No es que Excel no funciona, Excel tampoco es magia, tampoco es, pues aquí, digamos, tampoco tiene cerebro, la computadora no tiene vida para hacer el cálculo por ti, la computadora hace lo que tú le digas que hagas. Miren, tú le has puesto esta suma, esta suma le has puesto, aquí la vamos a poner, aquí está. Tú le has puesto esta suma a Excel, ¿no veo o no? Ahí está. Entonces, le has dado una suma constante. ¿Qué quiere decir? Que siempre sume 55, 65, 90 y 50. Siempre debe sumar dichos valores, ¿ya? Entonces, calculamos. Igual. A ver, vamos a sumar esto. ¿Cuánto sería esto? Calculadora. Aquí está. Calculadora, aquí. Miren esto. 55 más 65 más 90 más 50. Igual, 260. Esto es 260. Entonces, ahí está. La suma de estos constantes es otra constante. ¿Saben por qué me atrevo a decir esto? Porque si vos sumas una y 1000 veces estos valores, siempre va a ser 260, ¿sí o no? Porque ahí viene la teoría de que la suma de constantes da otra constante. Ahora, aquí está pasando lo mismo, ¿ya? Entonces, alguien me puede decir, uy, pero ¿por qué no ha cambiado? O sea, aquí le he puesto otro valor, debería haber cambiado. A ver aquí, ¿qué pasa si Ruth Mamani digamos que se raja y me da 200 bolivianos? Me da 200 bolivianos, enter. Con solamente este valor, esto ya se dispara. ¿Sí? Este cálculo está mal. Pero por qué Excel no está cambiando el valor de acá? Porque la fórmula que tú acabas de expresar, si bien está bien expresada en su forma primitiva, el hecho de que esté trabajando con constantes hace que el valor no cambie, ¿sí o no? ¿Se entiende? Sí, Ya, a ver, un poquito su micrófono, silencienlo, por favor, si no van a participar. A ver, entonces, eso es lo que está pasando. Está bien puesta esta fórmula. Entonces, el problema es de que al trabajarlo con variables, en este caso, Excel, siempre, a Excel le va a importar qué valor pongas aquí. Lo que le importa es, a él va a sumar siempre estos mismos valores, ¿sí o no? Por eso les digo, la suma de constantes es la otra constante. ¿Qué me puede decir? ¿Qué cosas puedo hacer
para que este valor cambie si cambian estos valores. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, ¿con qué tengo que trabajar? Con las variables, Lisa. Exacto, con las Igual variables. paréntesis de Ya, dos como dice su a compañero, cinco, creo. con las celdas, dice su Referencia. compañero, ¿no? Su compañero, sumar, B2 y demás. Pero esas celdas llegarían a ser las variables, pues. Esas son las variables. Entonces, en este caso, aquí viene un punto bien importante en Excel. En Excel, jóvenes, aquí vamos a poner nota, vamos a poner aquí, ¿ya? Aquí voy a poner aquí. Nota. En Excel, 20% son constantes y un 80% son variables. ¿Qué quiere decir? Que en Excel se trabaja con variables y con constantes, pero a la mayoría de las fórmulas que se expresa en Excel son trabajadas con variables. ¿Por qué? Porque gracias a que nosotros la trabajemos con variables, tienen pues esa posibilidad de que constantemente vayan variando el valor, dependiendo de los valores que pongas. Ahora aquí sus compañeros dicen, hay que poner las celdas. Sí, es cierto. En lugar de colocar los montos de las celdas, si tú pones los montos que están en las celdas, estarías expresando una función con las constantes. No te conviene porque ya sabemos que si pones con constantes, este valor no va a cambiar. Entonces, en lugar de poner los valores de las celdas, pones, en este caso, pones la misma ecuación, esta de acá, ¿dónde está? Esta, ¿no? Pones la misma ecuación, pero le pones ahora con variables, ¿ya? Pero en este caso la gran pregunta es, ¿y cuáles son las variables? Pues las variables son los nombres de las celdas. ¿Esta qué celda es? La B1. En lugar de poner 55, que sería su valor, le pones B1. Acá, en lugar de poner 65, ponemos, no es B1, sería B2. Este es B2. En lugar del otro, le ponen, aquí me voy a quedar, ¿ya? Regáleme 10 minutitos más para terminar lo de las variables y quedar en un punto bien interesante para mañana, ¿ya? Se conectan al mismo link, por favor, para explicar lo de las variables, ¿ya? Sí, Tomás, se me va a acabar el tiempo. 10 minutitos más, mismo enlace, por favor. Está bien, Lisa.